Bien, ya está con nosotros nuestro primer invitado de la entrevista de portada de hoy, del programa. Buenas noches y bienvenido, Ángel. Hola, Un gusto tenerte en Tierra Adentro, por primera vez. Así es, encantado. Bien, vamos a lo nuestro. Tú eres un experto, ya he escrito algo de tu currículum, no podíamos leerlo todo, pero digamos, ya el público se da una idea de nuestro invitado y de lo que sabe. ¿Qué frena más las inversiones, Ángel? Las inversiones mineras específicamente. ¿La conflictividad social o la maraña burocrática y legalista que sufrimos? Mira, en la experiencia que tengo en el sector público y ahora que estoy en el sector privado, digamos que tengo ya los dos lados, digamos, te podría decir que ambos. Lo que pasa es que hay unos que se pueden gestionar de una manera más directa, como pueden ser los trámites, depende, digamos, de la decisión de un funcionario, la dación de una norma, el establecimiento de algún protocolo, ¿no? Y en el tema social, bueno, tratar de identificar pues, los problemas latentes, preexistentes a un proyecto de inversión, para luego tratar de gestionarlos. Entonces, si tenemos, digamos, dos problemas, por un lado el tema social y por el lado legal los trámites, entonces por lo menos enfoquémonos en los que podemos hacer, que podrían ser los temas legales, ¿no? Y ahí depende mucho pues, del Ministerio de Energía y Minas, depende del Ministerio de Economía y Finanzas, depende de los otros ministerios que ahora... Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El Ministerio de Cultura. Entonces digamos que hay temas que... Pero todos esos se tienen que alinear a algo, que básicamente es que somos un país minero y que tenemos que gestionar y sacar adelante los proyectos formales de minería que tenemos, porque eso es lo que va a permitir generar recursos para que a su vez, posteriormente, buenas autoridades lo conviertan en desarrollo. Ahora, tú has estado, y algo lo mencioné, tú has estado en el Ministerio de Energía y Minas, conoces el ministerio varios años, has estado en Ingemet. También. Ha habido un proceso que se ha ido dando en las últimas décadas, con énfasis en la última, para algunos desmembramiento del ministerio, ¿no es cierto? Le han sacado el brazo ambiental, le han sacado el brazo acá, allá. Y claro, eso para algunos es, ok, ahora tenemos que ir, íbamos a un solo sitio que tenía varias ventanillas, ahora vamos a 5 edificios distintos, cada uno tiene un rey, un ministro, un sabelotodo, y se ha frenado la inversión. ¿Tú crees que era inevitable que ese proceso se diera, que se debió dar, pero de otra manera? Sí, mira, yo estuve justamente en este proceso, digamos, de desmembramiento, transferencia de competencias. En algunos casos estuve de acuerdo, en otros casos no. Por ejemplo, en el caso de cuando se hizo el proceso de regionalización, yo estaba en Ingemet y ahí se pasaron las funciones de otorgamiento de concesiones mineras a los gobiernos regionales. Personas que no tienen capacidad, que no conocían del tema, no en todos los gobiernos regionales hay minería. ¿Y qué se decidió en ese momento? Bueno, ejecutar la decisión política, ¿no? 2007, pero desde el punto de vista técnico se amarró a todos los gobiernos regionales al sistema que usa Ingemet. O sea, técnicamente... Gracias a Dios, Dios mío, ¿qué sería? Pero eso fue una decisión consciente. O sea, justamente la decisión de los funcionarios de Ingemet que yo conocí en ese momento, con los que trabajaba, fue tenemos que seguir teniendo un sistema que sea totalmente transparente, que no se pueda modificar, que digamos que nos dé certeza en los datos, entonces los obligamos. Entonces, que no se presta a corruptelas, a manipulación política, y nada de eso ha pasado. Ingemet es una de las instituciones más respetables del Perú, a pesar de que da concesiones mineras. O sea, que podría uno no decir, oye, no, intachable. Inclusive Ingemet es modelo del sistema para otros países, que otros países cuando se quieren meter a minería, como Costa Rica, por ejemplo, ha venido a Ingemet a entrenarse, a ver cómo funciona, porque es totalmente transparente el sistema. Pero bueno, lo que quiero señalar al final es que necesitamos tratar de mejorar los sistemas que tenemos, mejorar los profesionales que tenemos en el ministerio, darles los recursos para que puedan resolver y atender, porque a veces pues, lo que es común es la sobrecarga de trabajo. Entonces, ante la sobrecarga de trabajo es muy difícil atender con calidad, digamos, las necesidades. Pero una cosa es clara, si tú no le das los recursos a aquellas entidades que manejan y generan recursos, entonces hay un problema, ¿no? Por ejemplo, la Dirección de Concesiones tiene menos recursos que la Dirección de Geología. Y yo no estoy en contra de la Dirección de Geología, sino que entre esas dos direcciones una gasta y la otra genera recursos. Exactamente. Entonces, tienes que de alguna manera asignar los recursos a quien genera, digamos, beneficios, ¿no? Yo creo Ahora, que va por ahí. Hablábamos de las normas que son muy criticadas. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos, tú que eres un experto en el tema, de normas que yo llamo antiinversión? Es decir, no porque hayan sido obviamente creadas para que no venga la inversión, pero que se convierten en un escollo.
Yo creo que se crean obligaciones sin determinar cuál es el valor agregado. O sea, se supone que cuando tú creas un procedimiento, tienes que obtener un resultado. O sea, tu propósito de regular es conseguir algo, sea mejorar el medio ambiente, ordenar las cosas, que haya seguridad y todo eso. Entonces, por ejemplo, los reportes de monitoreo. ¿Hay una obligación de hacer reportes de monitoreo? Sí, todas las entidades tienen que reportar dentro de sus instrumentos ambientales cada cierto tiempo cómo funcionan sus límites máximos permisibles, cómo están los ECA. Perfecto, ya. Si tú no lo haces en tiempo, te sancionan. Pero lo curioso es que toda esa información no sirve para nada. Porque lo que está pasando es que toda esa información se está acumulando a veces en papel, a veces en digital, en algún sitio, o sea, en una computadora o en un estante, y nadie lo utiliza. Y cuando se quieren tomar decisiones, se requiere información. Y otro problema que sucede es que las autoridades, en algunos casos, dudan de la información del privado y simplemente la descalifican y no la toman en cuenta y asignan recursos para hacer lo mismo que ya ha hecho el privado, simplemente porque ellos no han participado. Totalmente. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la consulta previa, ¿no es cierto? Que el Estado, y entiendo que el Ministerio, tiene que hacer la consulta previa. O sea, sí, y no tiene cuadros, y no tiene dinero, y no puede atender a todos. Entonces, cuando lo que debería hacer, por ejemplo, pregunto, no estoy imponiendo esta idea, sino le pregunto al especialista, ¿podría, por ejemplo, hacer lo que se hace con el estudio de impacto ambiental? Que obviamente se contrata una empresa especialista, esa empresa hace su trabajo, asume la responsabilidad, le entrega al Estado y el Estado la chequea y la aprueba. ¿No debería pasar eso también? Justo el día viernes hubo una exposición de un libro bien interesante vinculado con el tema de los acuerdos sociales para la viabilidad de los proyectos de inversión. Y ahí se decía un poco ese tema, ¿no? O sea, que el tema se debería de alguna manera hacer un registro administrativo de consultoras o consultores, personas naturales, que tengan experiencia acreditada en la gestión para que puedan acompañar a las comunidades y sean el soporte para la toma de decisión, para garantizar que los acuerdos duren en el tiempo. Porque, ¿qué pasa? Cambias de directiva y niegas los acuerdos, a pesar de que pueden haber tomado mucho tiempo en arribar al acuerdo. Entonces, no solamente es llegar al acuerdo, sino mantenerlo en el tiempo, y eso necesita gestión social. Y lamentablemente, por un tema de falta de personal, tú no puedes atender 10 cosas cuando solamente tienes 2 personas. No hay manera de hacerlo. Lo que va a pasar es que vas a estar picoteando, saltando de un sitio a otro, pero nunca resolviendo el asunto. Entonces, ahí necesitamos básicamente tratar de buscar sistemas. Por ejemplo, en el tema de consulta previa, una sugerencia. O sea, si yo ya hice consulta respecto de un proyecto de inversión a largo plazo, estamos hablando de los proyectos de explotación, entonces entiendo yo que si yo hago una modificación, no debería nuevamente cada modificación que va a pasar a un procedimiento. Es absurdo. Porque eso ya se analizó. Y eso está pasando. Así es. Y eso, ¿sabes dónde se analiza? En el estudio de impacto ambiental. Ahí, mediante la participación ciudadana, donde también gente que es considerada pueblo indígena también participa, ya conoce el proyecto, ha participado, puede haber cuestionado el tema, pero ya se dio el proceso. Entonces, lo que está pasando es que se está volviendo un segundo espacio de discusión y a veces de negociación. Porque a veces lo que se hace es bloquear el proceso para simplemente obtener algún beneficio. Ahí hay un tema, Ángel, que yo creo que debería discutirse, no solo en este gobierno, en todos, ¿no? Entre los ministerios. Hacer entender, por ejemplo, a los puristas del Ministerio del Ambiente, a los puristas del SENACE, lo siguiente: cada vez que se le pone una barrera a una inversión formal en minería, petróleo, energía, se le está regalando a la minería ilegal. O sea, estás promoviendo cada acto administrativo en desmedro de la formalidad, es un atentado contra el Perú. No soy dramático. ¿No crees que es así? Sí. Que debería haber una reflexión, una conversación. Acá hay un tema de un doble estándar, ¿no? O sea, por un lado, tienes a todo un marco regulatorio bastante potente, bastante actualizado, de alto nivel, que tiene un montón de autoridades y tiene un montón de normas y que se le exige el cumplimiento a los mineros formales, a los proyectos de inversión. Y eso está correcto. Pero por otro lado, simplemente dejas espacios libres para que la minería informal haga lo que quiera y comienza a crear áreas liberadas. Entonces, eso no es permisible. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un proyecto que ya viene operando, que tiene 10 años y que su vida útil puede crecer 5 años más, no puedes hacer un análisis como si fuese un proyecto nuevo. Y otra cosa también que pasa con los funcionarios a nivel de medio ambiente, ¿no? Que es que simplemente quieren tener la certeza que el proyecto de inversión no impacta.
Y eso no es posible por una sencilla razón, que de acuerdo al sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos de inversión se desarrollan para temas ambientales a nivel de factibilidad. Y ellos, para convencerse de que no va a haber impacto, piden información a través de sus observaciones con ingeniería de detalle, lo cual no está legalmente permitido. Claro. Pero si tú no presentas esa información, simplemente no te van a dar la salida, ¿no? Felizmente, por ejemplo, pasan cosas como esta, ¿no? En este momento, el Ministerio de Energía y Minas tiene en la Dirección General de Minería a un técnico, ¿no? Un hombre que además dicta cátedras, que es Jorge Soto. Un hombre que toma decisiones, ¿no? Que destraba, porque conoce la operación. Pero eso no es común. O sea, y antes, ¿quién habrá estado? Entonces, pero no podemos esperar que aparezca un Jorge Soto. O sea, tenemos que crearla, ¿no es cierto?, la estructura y la infraestructura estatal para que funcione, no importando quién esté finalmente en el cargo. Así es. El tema minero es un tema técnico-legal. Entonces, eso toma tiempo aprender. Yo me acuerdo que hace muchos años tomé a un chico como practicante y él quería aprender derecho minero. Entonces yo le dije, mira, puedes aprender lo básico luego de 2 años. Si quieres volverte experto, te tienes que por lo menos quedar en el ministerio unos 5 años. Y ahí sí vas a tener todas las opciones. Entonces, lo que pasa es que si las decisiones son de tipo político y no de tipo técnico, cuando el tema minero es técnico, entonces ahí tienes un problema. Lamentablemente, en el anterior gobierno, había pues un discurso totalmente antiminero y felizmente eso ha cambiado. Hay la decisión de sacar los proyectos, pero esa decisión, ese discurso se tiene que convertir también en cosas concretas, en normas, ¿no? No solamente en decir que te voy a apoyar, sino sacando dispositivos, regulaciones que permitan que los proyectos de inversión que ya están para entrar no se traben por eso. Porque no es posible que algo que ya es un capital asignado, algo que ya está decidido, que se va a realizar en el país, se traen por temas que en realidad no tienen ningún tipo de importancia, creyendo que sí la tienen. Exacto. Entonces, exacto. Eso no es permisible, que uno no pueda generar recursos para el país simplemente por criterios, digamos, sumamente burocráticos o muy apegados a la letra, ¿no? Ahora, esta semana, tú sabes, están interpelando por segunda vez al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. A mí me da mucha pena porque realmente parece que está cerca de ser censurado. Ojalá que no pase. Ojalá que no. Porque estamos tratando de darle cierta estabilidad, por lo menos a un sector clave en la economía nacional. Yo pregunto, ¿qué sería del Perú, que este año no crece o crece en negativo, sin la inyección de dinero que le cae al erario nacional gracias a la minería, sin el 62% de los ingresos por exportaciones? Pero bueno, dicho esto, tú que has estado dentro, ¿es posible que el ministerio agilice, desburocratice, si tienes que pedirle además permiso al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Cultura, al SENACE, a la Autoridad Nacional del Agua, al CERNAP? Y te digo porque, como tú sabes, yo tengo hace 23 años una consultora y sufrimos. Tenemos expedientes que la Autoridad Nacional del Agua no responde en 2 años y 3 meses. Así es. Porque le han cambiado 20 veces de cabeza. Así es. Una cosa que hay que tratar de resolver es, digamos, esta dependencia que tiene el ministerio de tomar una decisión, emitir una resolución, necesitando la opinión de otros. Y yo creo que el mecanismo es bastante sencillo. O sea, si legalmente hay una traba, entonces legalmente la soluciono. Acá el tema, por lo menos se me ocurre una idea, ¿no? Si tú requieres la opinión de una entidad y esa entidad pasa el plazo de tiempo, hasta se duplica el tiempo y no opina, no dice nada, entonces la salida debe ser, se entiende que no hay observaciones y se continúa el procedimiento. Y no se hace como en estos casos que está sucediendo, que se esperan meses o años hasta que culmine el procedimiento o la opinión de este funcionario para que se pueda retomar el expediente. O sea, lo que quiero decir en el fondo es, en lugar de estar amenazando al funcionario diciéndole que si te demoras te voy a sancionar, es mucho más fácil poner una fórmula legal que diga, que se da en otros casos. Así es, que se da en otros casos. Sí. Yo no estoy diciendo que con eso que se aprueba. Exacto. Simplemente que la autoridad que ha sido solicitada su opinión y no le emite en tiempo, por algo es. Pero la cuestión es que no puede trabar un procedimiento de otra autoridad. En todo caso, si esto sucede continuamente, ya es un tema de gestión y de cambiar, digamos, al personal que no atiende lo que es, digamos, importante, ¿no? Ángel, me indica nuestro director que se nos está acabando el tiempo para esa entrevista tan interesante. Por supuesto, vamos a tenerte en otras ocasiones el próximo año, Dios mediante, pero te quiero hacer una pregunta final para graficar un poco tu pensamiento también y dejarle esto a nuestros televidentes.
¿Es posible, crees tú, darnos el lujo de no agilizar, de no hacer una mini revolución antiburocrática en el ministerio en momentos en que el mundo, toda la coyuntura mundial favorece al Perú? O sea, transición energética, hasta la guerra de Ucrania, pobres ucranianos y rusos, la guerra en Medio Oriente, todo ello, el COVID, todo ha favorecido y favorece al Perú, porque al final lo que ha hecho es que todo el mundo diga, vamos a cambiar la matriz energética, no en 20 años, como lo hablamos antes con Pedro Gamio, cuando hablábamos del COP20, ya vamos a hablar luego con él. No, ahora dicen ya, mañana. Así es. Y eso quiere decir Perú. Necesito todo tu cobre, todas tus tierras raras, todo lo que tú produces. ¿Nos podemos dar ese lujo? No, definitivamente hay un costo de oportunidad. No es un tema solamente de asignación de capitales, sino es la oportunidad que tiene el país de estar en la ola para poder generar los recursos que van a permitir el desarrollo. Entonces, digamos, ante posiciones antis, lo único que hay que decirles es, si no se desarrolla la actividad más importante del país, no se van a generar los recursos para poder atender a la población en general que requiere esos recursos. El problema no es que la minería no genere desarrollo, el problema es que las autoridades que tienen dinero no generan desarrollo con el dinero que han recibido por incapacidad o por corrupción. Entonces, si no atacamos ese tema, vamos a tener un problema. Por eso que este mecanismo, por ejemplo, de obras por impuesto, me parece muy interesante. Creo que hay una necesidad de hacer un push, de tomar una decisión y hacer pues un cambio importante que se note, no solamente en cambios pequeños, de un artículo, ¿no? O sea, ni siquiera es cuestión de número de artículos, sino simplemente de cosas que se identifique qué traba y simplemente, si no le dan un valor agregado a la autoridad, o sea, si no sirve para algo, simplemente hay que eliminarlo. Yo te aseguro que si alguien se pone a analizar de todos los permisos y todos los procedimientos, un buen porcentaje, no digo la mayoría necesariamente, no le dan ningún valor agregado al procedimiento. No suman. No suman para nada, ni para la autoridad, ni para el administrador. Pero sí restan. Así es. Entonces hay que quitarlos. Y eso hay que hacerlo ya. Estupendo. Miren ustedes, nuestro invitado de lujo abriendo el programa, Ángel Chávez, abogado experto en legislación minera, ha compartido con nosotros varias reflexiones, un hombre que efectivamente ha estado años en el sector público, específicamente en el Ministerio de Energía y Minas, en Ingemet, pero también es docente y hoy está en un estudio privado haciendo lo que sabe hacer. Muchas gracias, Ángel. Ha sido clarísimo. Muy bien. Buen mensaje.